En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el activismo radical tras los sonados casos en museos que se han acontecido en las últimas semanas y que intentan llamar la atención sobre la emergencia climática. Para ello nos acompañan en este estudio Cantuta Quirós, historiadora del arte, curadora y docente. Bienvenida, Cantuta. Muchas gracias. Patricia Cuba Schiller es abogada ambientalista y responsable de la Comisión América Latina del Colegio de Abogados de París. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Y en duples también nos acompaña Eugénie Clément, es doctorante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, especializada en movilizaciones ambientales. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer poder hablar con ustedes hoy sobre militantismo ecológico desde Barcelona. Pues a ello vamos, activismo radical, hoy nuestro asunto en Primera Plana. En las últimas semanas, activistas medioambientales han multiplicado acciones contra obras de arte para alertar a la opinión pública sobre el cambio climático. Entre las víctimas de los ataques hay dos obras de Goya en el Museo del Prado de Madrid, los girasoles de Van Gogh en Londres y una pintura de Claude Monet en Alemania, entre otros. La lista es larga. La última de la serie ha sido una obra de Andy Warhol en Milán sobre la que 4 activistas del grupo llamado Última Generación lanzaron 8 kilos de harina. ¿El momento de urgencia climática justifica estas llamadas de atención? ¿Es efectivo o más bien es todo lo contrario? ¿Es contraproductivo este tipo de activismo? De ello vamos a hablar, porque todo ello sucede cuando acaba de concluir la COP27 en Egipto con resultados bastante limitados. Repasemos lo que dice la prensa. El periódico de Cataluña, la cumbre del clima, concluye sin avances para recortar emisiones. La revista Paris Match dedica esta portada a los llamados ecologistas ultra. Los califica como generación del puñetazo por sus acciones radicales. El diario Liberación, COP27, la urgencia esperará. Acuerdo de mínimos para un fondo para países vulnerables, pero poco más ante la gravedad de la situación planetaria. Y el Courrier International dedica esta portada a esa juventud que se adhiere a la preocupación climática con manifestaciones de todo tipo. Bueno, yo creo que este de hoy es un asunto sobre el que todos nos hemos formado una opinión, todos hemos debatido en nuestras casas, en bares, todos tenemos... Es el debate de moda. Vista la urgencia planetaria, teniendo en cuenta los datos, porque es verdad que los datos son científicos, los datos están ahí, ¿la radicalidad está justificada, sí o no? Cantuta. Bueno, a mí me molesta un poco la palabra radicalidad, que me parece más que se trata de espectacular, Sí. un activismo espectacular que se inscribe en una historia muy larga de la desobediencia civil. Y más bien me parece que estos militantes se inscriben en una ética de catástrofe, de tiempos catastróficos, y que escogen medios con mayor efecto mediático y efecto espectacular, más bien como sintiéndose responsables hacia la historia. Entonces es una responsabilidad histórica hacia el presente, pero también hacia el futuro. Y entonces eso, la medida de la eficiencia, creo que puede ser medidas sobre todo en un tiempo largo, no solamente en los efectos ahora en la esfera mediática, pero también en un más largo plazo. Luego vamos a hablar de eso, de esa medida de eficiencia, porque me parece un concepto muy interesante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar este activismo. Patricia, ¿estos actos están justificados dada la emergencia climática? Mira, yo te diría que tú mismo acabas de hacer un poco el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. Estos actos, efectivamente yo coincido con Cantuta sobre el tema radical, también me molesta un poco, porque al final de cuentas es una manifestación de una terrible frustración de la juventud que ante la prueba científica que tú citas, el sexto informe de los científicos del GIEC, ¿ok? Todo está clarísimo, que tenemos que tomar acciones. Los resultados tan pobres de la COP27 y bueno, eso se sigue año tras año. Entonces, efectivamente creo que
Antes hay que contextualizar y eso es lo que explica esta necesidad de llamada de atención, de focalizar un poco con temas o reacciones un poco shock, la atención pública y movilizar y sensibilizar a aquellos los que finalmente tienen en sus manos hacer algo eficaz, efectivo y yo diría ahí sí radical de cambio. De todas maneras, es verdad que el lenguaje, lo semántico en este tema cuenta mucho. Luego vamos a hablar de qué les parece la palabra ecoterrorismo, que también se está utilizando mucho estos días. Y bueno, radical se puede interpretar tampoco como algo peyorativo. La radicalidad, llegado el punto, puede ser buena y puede ser necesaria para... Pero lo vamos a hablar luego. Vamos en este punto con Eugénie Clément, doctorante en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, especializada en movilizaciones ambientales. Señora Clément, ¿cómo ha ido evolucionando el activismo medioambiental en los últimos años? ¿Se ha ido radicalizando, por llamarlo así, a medida que la situación del planeta se iba haciendo cada vez más insostenible y la evidencia científica así lo iba confirmando? Bueno, el cambio climático es un fenómeno global, pero las respuestas siempre también son culturales y se adaptan, o sea, tienen que ver con las culturas también locales. Entonces, por eso también vemos una multitud de respuestas que pueden ser diferentes en los sures globales, en el norte, en el occidente o en territorios indígenas. Entonces, más que nada, si nos interesamos se ha ido radicalizando. ¿En qué sentido se ha radicalizado? Más bien, yo diría que se ha radicalizado las respuestas de las autoridades, ha pasado de ser en Occidente, digamos, unas luchas environmentales más bien individualistas, como cambiar su consumo o ser como más consciente a nivel de los gastos, etcétera, a una crítica más política y más centrada en una crítica del capitalismo y del colonialismo y de cómo sus efectos se sienten en el territorio y en las relaciones entre humanos y no humanos. Muy interesante. Vamos a centrarnos, sobre todo, aprovechando que tenemos a Cantuta, para hablar del arte como elemento. ¿Por qué los activistas climáticos, y esto se lo pregunta mucha gente, han elegido el mundo del arte? ¿Qué intentan mostrar con ese impacto hacia el arte, precisamente, Cantuta? Bueno, no solamente escogen el mundo del arte, porque estos militantes también hacen acciones en puentes, en lugares más estructurales, logísticamente. Pero no tienen el mismo impacto. Es decir, Sí. Estamos viendo que lo que tiene impacto realmente es cuando vemos esos girasoles, esas obras muy conocidas. Eso es lo que realmente tiene el impacto. Quizás si solo hicieran acciones en puentes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, no estaríamos hablando de esto de aquí. Sí. Yo creo que hay un método que están eligiendo, que es el método de la metonomía o del sinecdote, hablar de la parte para hablar del todo. Entonces, vemos que los cuadros que han elegido, por ejemplo, los de Van Gogh o otros, son pinturas de paisaje. Y entonces hay una metonomía muy clara, tal vez un poco literal, entre el cuidado que tenemos hacia las obras de arte y el cuidado que tendríamos que tener hacia la tierra. Entonces, yo creo que hay esa relación de equivalencia que están destacando. Y al mismo tiempo, creo que eligen también el museo como un escenario casi teatral. Y en esto se ponen el entrecruzamiento entre dos genealogías, creo, de manera de concebir el museo como templo, que es una manera muy histórica de pensar el museo como el que protege a las obras de arte, y al mismo tiempo el museo como foro y como un lugar donde se construye la esfera pública y también donde se construye la ciudadanía. Y entonces yo creo que juegan
con estos dos maneras de ver el museo y me parece bastante hábil como manera de resignificar este espacio muy importante para nosotros. La radicalidad no sé si puede estar justificada, pero la acción puede ser contraproducente. ¿El activismo tiene, Patricia, que tener en cuenta por regla tener la seguridad que una acción va a ser efectiva para su causa? ¿O esto no es así? Esa relación... Sí, te entiendo. Creo que, y solamente para completar un poco también el tema que planteabas hace un momento, definitivamente el arte este tipo de obras de arte es algo que casi tiene un consenso global, o sea, cubre un poco lo que decías hace un momento, no tiene el mismo efecto atacar o coger este tipo de símbolos que son consensuales. Casi todas las latitudes son admirativas del arte, de estas obras. Entonces vas a llegar a un público mucho más amplio. Y sobre la pregunta precisa que planteas, la eficacidad, en qué medida esto va a tener o por qué, en qué medida tienen que ser necesariamente eficaces, yo diría de que yo no estoy convencida de que no sean eficaces, al contrario, pienso que hay dos fases. La primera es una reacción de rechazo. El primero es un choque, porque tú ves la imagen y dices, wow, pero ¿qué está haciendo esta gente? Por supuesto, sí. ¿Qué está haciendo esta gente? Y efectivamente ahí vas a tener una primera reacción quizá de aversión y luego lo que yo creo que estos jóvenes desean es que finalmente la persona va a interesarse un poco en comprender, pero ¿cómo llegan a esta situación? Y eso, hay como un espacio, ¿te das cuenta? Creo que hay dos fases, o es progresivo, y la eficacia se puede dar desde el momento en que tú llegas a un cierto número de personas que van a finalmente quizá interesarse más, y en ese sentido pienso que tienen un efecto positivo. Evidentemente, si las hacemos, lo que queremos es que sean, lograr llegar a la gran cantidad de gente, y yo creo que lo han logrado porque ha suscitado mucho interés. Muy interesante. Voy a hacer una breve pausa. Para la vuelta les quiero preguntar por el concepto ecoterrorismo que tanto estamos utilizando estos días, y también les voy a preguntar si hay otras causas a lo largo de la historia que han estado asociadas a este tipo de activismo. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Ablaye Sissoko et Cyril Breton. Didi B avec Tamsir et Junior Lo. Ils peuvent pas comprendre. Thomas Kahn. M avec Gail Anne Dorsey. Nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amours qui sont comme nous, à toi. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando, si me lo permiten el término, de activismo radical a partir de las acciones en museos contra cuadros de activistas medioambientalistas de las últimas semanas. Pongo en tela de juicio la palabra radical porque ya hemos hablado de que la semántica en este debate es bastante complicada. Y nos acompañan Cantuta Quirós, historiadora del arte, Patricia Cuba Schiller, abogada ambientalista, y en duples Eugénie Clément es doctorante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Vamos a hablar del lenguaje. Ecoterrorismo es la palabra de la polémica. La noción no existe en derecho. Entendemos, le pregunto a Patricia, que es un tipo de lenguaje creado.
¿Cuándo consideran que debe usarse, si es que consideran que se debe de usarse para este tipo de acciones? Patricia. No, No, definitivamente es un término que desde ya es inapropiado porque estamos combinando dos acciones que no tienen realmente nada que ver. Entre una es una vez más, la frustración, la necesidad de enfocar la atención sobre esta problemática ambiental, esta crisis ambiental. Y bueno, el terrorismo sabemos perfectamente a lo que puede llegar. Es inapropiado, como tú bien dices, no es un término jurídico, es un término que se usa, pero yo considero que es un término extremadamente peligroso. Peligroso porque al final puede llegar a asociar este tipo de acciones en perjuicio de los defensores del ambiente. Hace un momento oíamos efectivamente que las manifestaciones varían en función de las latitudes. Yo puedo hablar por América Latina. Efectivamente, en la zona de América Latina, no olvidemos, hay bastantes problemáticas y sobre todo las garantías de los derechos y la integridad física de estos defensores del ambiente. Quizá tengan acciones menos radicales, pero precisamente apoyan con su acción y usar el término de ecoterrorismo podría legitimar acciones de represión mucho más severas, mucho más fuertes, y creo que en ese sentido es efectivamente peligroso utilizarlo. Cantuta, me imagino, pequeño apunte, los museos tienen sistemas de seguridad muy afinados contra este tipo de actos. Imagino que protocolos, incluso algunas instituciones, algunos museos muy importantes han hablado que preferían en estos casos tener un perfil bajo para evitar lo que llaman un efecto llamada de este tipo de acciones. Sí, pero más recientemente hubo la declaración de la IFCOM, que es una reunión de los museos internacionales. Ya están cambiando un poco de discurso. No condenan ahora totalmente las acciones, y yo creo que tal vez los museos que ya están cumpliendo un giro también ecológico sobre los... Exacto. Hemos hablado en otras ocasiones de las instituciones museísticas, de cómo deben seguir las sensibilidades de la sociedad, cómo era importante... Y como ellas están bifurcando también en sí misma con la imprenta ecológica. Y entonces tal vez esto va también un poco variar también con el tiempo largo. Claro, entiendo que el elemento diferenciador en este caso es que la obra está protegida, es decir, que al final la sangre no llega al río, para que se me entienda. Que sí que lo pudiera hacer, es decir, que la obra de arte llegara a destruirse, ¿cambiaría la consideración del acto en sí? Es decir, ¿ese es el límite? ¿Crear un verdadero daño? Les pregunto, ¿eh? No quiero hacer abogado del diablo. Cantuta. Sí, yo creo que ellos juegan sobre ese límite. Es parte del método simbólico que ellos usan. Juegan sobre ese límite y también sobre nuestra imaginación de la destrucción y de la autodafé como algo que es muy tabú en la historia, porque conocemos los autodafés, destrucción de obras de arte, y qué quiere decir. Entonces, ellos juegan precisamente sobre esta línea roja, y me parece que este juego con el borde es también un juego, como lo decía antes, sobre el daño que la amenaza del daño hacia la tierra y hacia las obras. No sé si me entiende. Sí. Vamos a volver con este punto con la señora Clément, porque nos gustaría que nos trazara un perfil del activista ecologista de hoy en día. Lo solemos asociar con un perfil joven, de una generación con estudios, que se resiste a ver hipotecado su futuro, pero depende también de la latitud, imaginemos. Bien, si un poco nos centramos en lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, bueno, también en territorios indígenas, primero, más que nada, se caracterizan por su juventud. La mayoría de esos activistas
son jóvenes. Después, cuando miramos su movilización, lo que fue lo más importante es también el papel de la infancia y de lo que llamamos la socialización primaria y cómo los contactos que tuvieron muy de niños con la naturaleza o con un territorio, sea por los abuelos que estaban campesinos o por viajes, pero una relación muy fuerte desde pequeño que los marcó, que marcó a la niñez y que de ahí desencadenó una necesidad de proteger a la naturaleza y de defender los derechos de la naturaleza. Y esto se encuentra tanto cuando hablo con jóvenes indígenas en Estados Unidos como con activistas en Europa. Les pregunto, el hecho de saber que pocos o ninguno de los no convencidos con los argumentos del cambio climático van a convencerse mediante estos actos, porque es verdad que el que no está convencido, viendo este tipo de acciones, no va a convencerse. ¿Esto no debería ser, y vuelvo a hacer de abogado del diablo, una causa fundamental para no perpetrar el acto? ¿Saber que no va a ser transformador la acción del activista? Pregunto, Patricia. Yo me mantengo un poco en la posición de lo que te comentaba hace un momento. Creo que yo no sería tan pesimista en el sentido de que no van a crear necesariamente un efecto. Rechazo. Un rechazo. Sobre todo que, si me permites volver al tema precedente, tú hablabas en qué medida va a cambiar la percepción el hecho de que no haya un daño real. Sí, sí, sí. Desde ya, legalmente hablando, Sí. es esencial, porque tú podrás actuar contra estos jóvenes o estos manifestantes por atentado a la propiedad privada, al museo, etcétera, pero no hay un daño material que legalmente pueda ser puesto en evidencia, porque efectivamente las obras en sí mismas no han sido afectadas. Eso cambiaría la percepción de la opinión pública. El rechazo social vendría a partir del daño. Entendemos que ahora solo se produce el shock con este tipo de acciones. Exactamente, es lo que decía Cantuta un poco, ¿no? Este juego entre la frontera de lo que realmente no van a pasar esa línea roja de realmente dañar una obra de arte, pero el efecto es, wow, es esto un poco lo que ellos buscan, sensibilizar y pasar un mensaje, porque en el momento mismo hay un mensaje, hay un eslogan, hay una reivindicación, hay una protesta. Entonces, creo que, bueno, desde mi punto de vista, es interesante y es una vez más una necesidad de hacer algo ante acciones que no ven venir. Sobre la generación de estos activistas, no sé si queréis señalar algo más aparte de lo que había dicho la señora Clement. Hablamos de estos activistas jóvenes que ven su futuro hipotecado y de ahí entienden este activismo, ¿no, Cantuta? Sí, yo creo que es muy interesante lo que está pasando porque hay este tipo de activismo, pero también hay otro fenómeno en la misma generación que es el de la deserción. No sé si la deserción de unos estudiantes en grandes escuelas francesas que han pronunciado discursos diciendo que se están yendo de la manera de hacer, por ejemplo, agronomía o arquitectura como se lo hacía antes de manera muy poluante. Y entonces yo creo que hay como una huida muy interesante que también es una bifurcación y que son muchos puntos en la juventud que se están entremezclando y es una manera de sentirse responsable hacia la historia, creo que. Vamos con este punto con la señora Clement porque usted me interesa mucho que usted estudia poblaciones autóctonas y luchas ambientales, algo que contrasta mucho con la militancia de estos grupos y las consecuencias que enfrentan con la militancia considerada como radical en Europa, ¿no? Esto también ha ido cambiando bastante en los últimos años. Yo empecé en 2015, 2016 a trabajar con campesinos autóctonos en la nación Navajo, o sea, entre Arizona y Nuevo México. Y en aquel entonces ellos sí que metían una crítica acerca de los activistas ecológicos blancos, diciendo, bueno, ellos hacen activismo, pero para nosotros
se trata de sobrevivir. Entonces, ellos pueden volver a su casa, pueden volver a su vida, o tienen tiempo y dinero para esta militancia, pero para nosotros se trata de nuestra vida, nuestros territorios. Ahí también es muy importante el papel de la crítica del colonialismo y del capitalismo que llevaron los pueblos indígenas en la militancia ecológica. Y entonces hubo una respuesta muy fuerte también en autocrítica de los activistas ecológicas en Europa acerca de, es cierto, tenemos también que pensar en las raíces de estos problemas, de dónde surge tal problema. Entonces también se lleva una lucha diferente en Europa, en Estados Unidos, para ir también a la raíz de esto y también concientizar a la población. Bueno, con un poco lo que pasa, ¿no? A nivel de arte en los museos, de intervenciones. Esto claramente, este tipo de acción es imposible en América Latina, por ejemplo. Los protectores ambientales en América Latina, bueno, en Colombia y en México, son los que más sufren por defender su territorio. Y la respuesta del Estado y de los paramilitares no es solo la cárcel, sino la muerte. Patricia, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, porque efectivamente este tipo de manifestaciones tú no las vas a ver en América Latina, a pesar de que, si te pones a pensar, somos regiones que estamos directamente impactadas de plano con los efectos del cambio climático. Efectivamente, lo que se menciona es un poco lo que yo decía hace un momento. El día de hoy tenemos países en la región en los cuales hay asesinatos realmente de defensores ambientalistas. Hay que concluir, Patricia, que me olvide tiempo. Okay. Y yo creo que las acciones al final contribuyen a mejorar esta situación. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, Patricia Cantuta. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.